There has been a clear misunderstanding. Ha habido una falta de entendimiento de esta porción de la palabra de We for Dios. so long have believed Por tanto tiempo hemos that no creído believer que ningún will ever creyente discover jamás the glories descubriría God las has glorias done que for them. Dios ha preparado para The following nosotros. verse says, El "But siguiente God verso hath dice, revealed them pero unto Dios us by las ha revelado a nosotros por su I have news for Espíritu. you. You Tengo can noticias para ti. know what Tú is puedes hidden conocer if lo que you está are escondido in the Spirit. si estás en el Espíritu. You'll know them. Lo conocerás. Lee este versículo de nuevo, lo leemos. But as it is written, eye hath not seen, Pero como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le but aman. God hath revealed them unto Pero us Dios by las his Spirit. reveló a nosotros por For su the Spirit Espíritu, searches all porque el things, Espíritu todo lo yea, the escudriña, deep things of aún God. lo profundo de Dios. For what man Porque knoweth ¿quién de the los things of hombres a man, sabe las save cosas the del Spirit of hombre, man, sino el which is in Espíritu del him? hombre que está en Even él? so, the things Así of God tampoco knoweth nadie no conoció man, las but the cosas de Spirit Dios, of God. sino el Espíritu de Dios. Now we Y have received nosotros not no the hemos Spirit of the recibido el world, Espíritu del but the mundo, Spirit sino el which is of Espíritu God. que proviene de Dios. Si estamos llenos del Espíritu That we might Santo, know ¿qué the hacemos things that are para que freely sepamos given lo to que us Dios of God? nos ha concedido? Which things also we speak, Por lo cual not by también men. hablamos, no con palabras enseñadas, lo cual también hablamos. ¿Cómo hablamos? Not in the words No which con man's palabras wisdom enseñadas teacheth, por sabiduría humana, esto es, no con palabras naturales. Hello. Hola, Which things also we speak. las cosas Not que hablamos, words that man no understands, palabras que not el hombre words that entiende, man teaches, no what man palabras que teaches, el but hombre the words that enseña, are in the English sino language or in no es en other inglés language, o en but otro words idioma, of the Holy sino Ghost. palabras que el Espíritu Santo What enseña. else is he talking about here but tongues? ¿Y de qué está hablando sino de lenguas You aquí? may have never seen this, but Quizás that's what it means. nunca has visto esto, pero esto significa comparando Spiritual things with spiritual. cosas espirituales con lo espiritual. Which things also we speak, not in the words Lo which cual man's también wisdom hablamos, teacheth, no con sabiduría but which humana, the Holy sino Ghost con las que enseña el And he's not Espíritu, talking about the English language. y no está hablando del comparing inglés, spiritual things with acomodando lo spiritual. espiritual a lo espiritual. But the natural Pero el hombre man natural receiveth no not the things of percibe the las Spirit of cosas que God. son del You see, Espíritu de if Dios. a natural man hears you speak Si el in hombre tongues, natural te 1 escucha Corinthians 14, hablar en 45, lenguas, he'll think you're 1 Corintios 14 dice que eres necio. Now, any man who hears you Ahora, speak cualquier English hombre que will te understand. oye hablar en inglés te entenderá. Even though he may not understand Aunque what no you mean, entienda he lo que understands significa, you. te You're entiende a talking his ti. language. Estás hablando su idioma. He's blinded. Está cegado. This portion, for Pero so esta long, porción, por talks tanto about tiempo, spiritual revelation that English habla language, de that the English language revelación can espiritual que no se puede manifestar en inglés. Está hablando de una revelación más The Bible says the profunda. Holy Spirit La in Biblia this dice portion que is speaking el Espíritu mysteries. Santo en esta porción está hablando misterios. But the natural man receiveth Pero el not hombre the things natural of the no Spirit of percibe God, las cosas que for son del they are Espíritu de Dios, foolishness unto porque him. para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y la palabra discernir aquí quiere decir que clarifica más y confirma más que no es aquí que habla del idioma inglés, porque la palabra es una palabra más pesada que no significa solamente entender, explicar, significa interpretar, son interpretadas espiritualmente, vistas espiritualmente. Esto es lo que quiero que veas. Vuélvete al versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. En un misterio. ¿En qué? ¿En qué? En un misterio. Vuélvete a Mateo 13. Jesús nos dice que conoceremos misterios del reino. Nos es dado a nosotros conocer los misterios del reino. ¿Cuáles son? ¿Qué significa con misterios del reino? Leemos en Mateo 13, esto es vitalmente importante, versículo 11, Mateo 13, 11. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Ahora Pablo me dice en 1 Corintios 14, 2, porque el que habla en lenguas habla misterios,
Si hablas lenguas, hablas misterios. Déjame tener tus ojos y oídos. Quiero hacerte muy hambriento para que hables en lenguas. Cuando hablas en lenguas, la Biblia me dice a mí, te lo voy a mostrar, dice que tu mente está despegada. Y por causa de que tu mente se despega, la mayoría de los cristianos carnales no orarán en lenguas, sino solo unos pocos minutos y dejarán porque no tienen entendimiento de lo que pasa. Y no pueden ver en el Espíritu los resultados gloriosos que vendrán hablando en lenguas. Déjame darte mi experiencia. Muchas veces cuando lloro en el Espíritu Santo, no oraré a menos que siento la unción del Espíritu Santo. Una vez que lo hago y sé que estoy hablando en lenguas, comienzo a hablar en lenguas y de alguna manera, no me preguntes cómo, yo no puedo hablar en inglés 10, 15, 20 minutos. Puedes venir a mí y tratar de hablarme en inglés y puede que yo no te pueda responder. Y dices, es raro. No, es espiritual. Lo que sucede es que tu mente se despega tanto que es muy difícil volver una vez más a enganchar. Porque ahora tu espíritu ha tomado control. De repente, las cosas comienzan a suceder que son absolutamente, y esto es de verdad, más allá de lo explicable. La claridad llega y entra a tu ser y comienza a tomarte. La claridad acerca de Dios. Claridad acerca de sus promesas. Piensas en inglés, pero no lo puedes explicar en palabras en inglés. Y si sigues hablando en lenguas, te detendrás y vas a avanzar, dejarás y avanzarás. Y no es que orarás con un solo sonido, es como hablar con un hombre y tu volumen sube y baja. Y estás levantando tu mano y hablando a Dios y Él está muy cerca tuyo y estás hablando un lenguaje totalmente distinto, riéndote, saltando para arriba y para abajo y está allí, pero ni una sola palabra de tu idioma. Y ahora caras comienzan a aparecer, rostros de hombres y mujeres que no pensaste durante tanto tiempo. Y ahora en el Espíritu lo puedes ver en peligro, lo puedes ver con sus esposas, o los ves que algo sucede y comienzas a orar y literalmente verás el cambio que toma lugar dentro de tu corazón respecto a ese hombre. Créeme que en unos pocos días esa persona puede que te llame y dirás, no lo creo, pero tal y tal día algo me sucedió y de repente algo pasó y sabes que Dios sí, le dirás, yo te vi en el Espíritu Santo, estuve orando por ti en lenguas y algo sucedió, no lo entiendo, pero gracias a Dios que lo hice. Ahora estás esquivando las maldades del diablo, estás esquivando la mente, ningún demonio entiende lo que hablas. Y ningún demonio puede interferir con tu oración, porque tu oración, cuando el enemigo te oye hablar en tu idioma, él sabe que has pedido y él hará todo para poder prevenirlo de suceder, para confundirte. Oras en el Espíritu Santo y hablas misterios, revelaciones ocultas que ningún hombre puede entender. Así que, pueblo de Dios, no puedes entenderlo en tu mente, pero solo porque no lo haces, no quiere decir que no lo hagas. Yo aconsejo a todos aquí que oren en lenguas, que hablen, ya sea que lo entienden o no. Yo te prometo que esa mente tuya estará desconectada y te sentirás totalmente libre y avanzarás. Y voy a volver a esos misterios, pero vamos a ir al segundo propósito de las lenguas. 1 Corintios 14:4. Lo leemos, por favor. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica a sí mismo. La Biblia me dice a mí en Judas, versículos 19 y 20, orando en el Espíritu Santo, edificando vuestra santísima fe. ¿Cuántos quieren edificar su santísima fe en Dios?
Dios lo dice en Judas 19 y 20, versículos 19 y 20. Estás edificándote sobre tu santísima fe mientras oras en el Espíritu Santo. Y acá dice que el que habla en lengua extraña se edifica a sí mismo. ¿Qué es edificar? La palabra edificar significa levantar en construcción, restaurar. Pueblo de Dios, la gente atada es gente que está quebrada. Déjame mostrarte algo. Solamente suponiendo que hay un pequeño edificio aquí, digamos un complejo de departamentos, y yo tomara un martillo y comenzara a golpearle en todas direcciones, pero se está sosteniendo, a lo mejor se sostiene por alguna clase de estructura, pero las paredes están derrumbadas y las ventanas volaron. Un hombre atado es un hombre que está totalmente destruido. El diablo toma ese martillo y comienza a derribar tu vida. Créeme cuando te lo digo. Hablando en lenguas te edifica una vez más. Es como ladrillos del Espíritu Santo que se levantan. Comienzas a tapar los huecos que el diablo te ha metido, edificando tu vida. Muchos de nosotros, oh Dios, salva mi vida penosa. Dios dice, voy a colocar más rocas en tu vida si oras en lenguas. Te edificaré, yo te construiré tu ser espiritual si oras en lenguas. ¿No es maravilloso? ¿Lo ves esto en la Biblia o no? ¿Está allí o no? El que habla en lenguas, ¿qué hace? Se edifica a sí mismo. Tú dices, yo nunca lo oí, pero no estás contento de oírlo. Quiero oír las mismas cosas por 50 años. Yo jamás lo escuché antes, pero está aquí. Te lo doy. El Evangelio no es repetitivo cuando dejamos de recibir revelaciones cuando estamos muertos. Así que creamos a Dios por más verdades. Número 3. Versículo 13 dice así: por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. El tercer propósito de lenguas es interpretar lenguas. Este es un mandamiento. Por lo tanto, el que habla en lenguas pida que pueda interpretarlas. Nadie debe hablar en lenguas y no poder interpretarlas. Yo aún creo que viene un lugar cuando puedes orar en el Espíritu Santo y sabrás lo que habrás dicho. Si estás en el Espíritu. Muchas veces en mi vida, cuando yo oro en el Espíritu Santo, solamente hace 3 días atrás, oré en el Espíritu Santo y de repente comencé a hablar en inglés y vino un mensaje poético y yo sabía que no era yo que hablaba en inglés. Comencé a alabar a Dios, hablando una alabanza maravillosa a Él. Yo dije, no puedo ser yo, es la interpretación anterior. Y yo sabía que lo había dicho en lenguas y ahora lo decía en inglés. Era tan hermoso. Debes pedir poder interpretar. Número 4, versículo 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Esto es glorioso. Número 4, orando en lengua extraña, ¿qué hace? Activa el espíritu humano. Dice, mi espíritu ora. ¿Quieres orar en lenguas? Mientras lo haces, colocas fuego en el espíritu humano. La Biblia dice que aquel que habla en lengua extraña, mi espíritu comienza a orar. Hermano, cuando el espíritu humano ora, se activa. El motor se prende. ¿Cuántos aquí quieren activar el espíritu humano? Comienza a hablar en lenguas. ¿Sabes lo que hablar en lenguas le hace al espíritu humano? Le prende la luz, porque dice que el espíritu
humano, dice la Biblia, es la lámpara del Señor. Orando en lenguas coloca vida en tu espíritu humano. Y luego sigue diciendo, What is it then? No. Verse 14 again. en el versículo 14 hay un propósito más, esa última línea, pero mi entendimiento queda sin fruto. Orando en lenguas desconecta la interrupción de la mente. ¿No es maravilloso? Pueblo, ¿están aquí? ¿No es maravilloso? Número uno, orando en lenguas, deja que los misterios vengan. Número dos, orando en lenguas, la Biblia me dice que edifica mi vida espiritual. Número tres, orando en lenguas, me hará que yo interprete lenguas. Número cuatro, hablando en lenguas, activa mi espíritu humano. Número cinco, hablando en lenguas, desconecta la interrupción de la mente. Lo que el Espíritu Santo quiere hacer en mí. ¿Cuántos aquí han orado en inglés y su mente divaga? Y su mente piensa en lo que sea, en esto, en aquello, y estás interrumpido por tu mente. ¿Cómo te gustaría orar sin interrupción humana? Entonces desconecta la mente. Cuando la desconectas, es orando en el Espíritu Santo. Tu mente se pone en blanco. Tu mente dice, ¿qué estás haciendo? Yo no puedo interferir. Entonces le dice, mente, no quiero que interfieras. Sal de mi mente, mente. Déjeme solo. Muy bien. Ahora, versículo 15. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu. Oraré con el Espíritu. En otras palabras, lo haré. Entonces, orando en lenguas, activa la voluntad. Trae a la voluntad de Dios. La trae en línea a la voluntad de Dios. Orando en lenguas, coloca tu voluntad y la voluntad de Dios juntas. Por ese motivo leemos que oramos de acuerdo a la voluntad de Dios. Romanos 8, el Espíritu Santo ora de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo miraba a Catherine Kuhlman antes de un culto, o justo antes de que llamase para sanar, y ella miraba su boca y ella oraba. Era maravilloso mirar esos labios, nadie escuchaba lo que decía. Orando en lenguas. ¿Sabes por qué? Porque en un servicio de sanidad, yo lo vi yo mismo, hermano, en tiempos ni siquiera recibo palabra de ciencia hasta que no oro en lenguas, desconectando esta mente, y no recibo palabra de ciencia hasta hablar en lenguas y poner mi voluntad bajo la voluntad de Dios, y luego es como un río que se enciende, que sale. ¿No es esto maravilloso? ¿No es hermoso? Número 7. Versículo 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. ¿Sabes? Volvamos al versículo 15. Siento el Espíritu de Dios que me dice que expanda sobre la voluntad. Antes de seguir adelante. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿No es maravilloso? Cantar en el Espíritu. Cantar con el Espíritu. Dios dice, cantar en el Espíritu y cantar en lenguas va todo junto. Algunos dicen, yo no sé por qué tengo que cantar con el Espíritu, ni siquiera suena bien. ¿Saben lo que es tan asombroso para mí? Doquiera que yo voy en el mundo, cantar en el Espíritu Santo suena igual. Dios así te muestra que está en el asunto. Quiero que levantes tus manos ahora y actives tu voluntad. Activa tu voluntad.
Just begin talking in tongues. Comienza a hablar en lenguas mientras activas tu voluntad. Coloca tu voluntad en la voluntad de Dios. Tráelo bajo sujeción a la voluntad de Dios. Begin to pray in the Holy Comienza a Ghost. hablar en el Espíritu Santo, pueblo de Dios. Yeah, Sí, yeah. sí. Just some strings there. Just some Algunas strings. cuerdas, Cheryl. Oh, Jesus. thank Oh, you. Jesús, gracias, Señor. Strings. Fred, Cuerdas. let me have that mic a minute, would you? Permíteme el micrófono un minuto, por favor. Just keep praying in the Holy Ghost. Sigue orando en el Espíritu Santo. That's right. See, now you're disconnecting your mind. Estás You- desconectando you're tu disconnecting your mente. mind. Estás desconectando tu mente. Let me hear those strings, my dear. Quiero oír Cheryl. esas cuerdas, Cheryl. That's right. Thank you. Sí, gracias. Thank you. Thank you. Gracias. Jesus, thank you. Gracias, Jesús. Mantekel bemon totol borlol fotrom yontoku. Mantakal baral kadram yantakal baramentekel beramontomu. Yo totol borlol fom yontokol borumun tukul borulel kitremente. Don't you feel that precious ¿No anointing? sientes esa preciosa unción? Yantekel bemon totol boromun tukul borumi. Yantekal baral kadram yantakal barel ketrom yon. Miantekel berel fetrom yontokol boromuntu. Oh, it's so precious. Es tan precioso. Jesus, thank you, Lord. Jesús, gracias, Señor. Now, people of God, Ahora, pueblo de stay Dios, in this beautiful attitude of prayer. quédate en esta hermosa actitud de The Bible oración. says, speaking in La unknown Biblia tongues dice is a que sign hablando of unbelief. en lenguas extrañas es una señal al incrédulo. ¿Cómo puede ser una señal? I mean, Paul in this chapter states, Pablo en este capítulo declara in a crowd, he'd rather speak in que tongues. en una multitud él mejor hablaría 5 But palabras there he talks about con speaking in entendimiento, tongues pero with a luego message. habla de Not hablar like en prayer lenguas to God. con un mensaje, no como oración a Dios. En el mismo capítulo dice, yo Yo hablo en lenguas más que todos vosotros. Pablo, ¿qué significa esto? ¿Por qué él dice así en el mismo capítulo que mejor habla con el entendimiento 5 palabras, pero luego con el entendimiento? Que 10,000 palabras en lengua desconocida. Pero él hace claro que en la iglesia, cuando él da un mensaje de lenguas, luego dice, yo oro en lenguas más que todos vosotros. Y yo espero, oro que todos hablen en lenguas. No prohibáis el hablar en lenguas. Versículo 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Versículo 18 dice, hablo en lenguas más que todos vosotros. Versículo 18, pero en la iglesia si doy un mensaje, quiero hablar solamente 5 palabras en inglés que 10,000 en lenguas desconocidas. Pero luego dice así, como es, hermanos, cuando vosotros estáis juntos, cada uno tiene un salmo, tiene doctrina, tiene lenguas. ¿Sabes que cuando vienes a la iglesia tienes que estar preparado para hablar en lenguas? ¿Qué significa eso? Es una señal al incrédulo. Déjame explicar. Oye, mientras leo, siento una preciosa unción aquí. La Biblia dice así, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Cuando oras en lenguas, no te sorprendas que estás hablando en una lengua genuina. A lo mejor es una lengua hablada hoy en este mismo planeta nuestro. Jamás olvidaré una vez a un hombre que de repente hablaba en lenguas y comenzó a hablar en perfecto hebreo. Yo dije, ¿habla hebreo? Le dije, Bob, ¿sabes lo que estás diciendo? Él dijo, no. Le dije, estabas alabando a Dios en perfecto hebreo.
Oh, él estaba tan emocionado. En los Juegos de Múnich, jóvenes de Hukum, ellos fueron a testificar a personas y comenzaron a hablar en lenguas, y las personas de las naciones decían, ¿cómo conoce mi idioma? Y comenzaron a salvarse. No te sorprendas que mientras hablas en lenguas, Dios lo use como señal para que alguien de algún país pueda decir, ese es mi lengua materna, ese es mi idioma, y pueden salvarse muy bien. Stanley Sjöberg de Estocolmo, Suecia, me dijo que tuvieron una reunión de oración una vez y vino un hombre en ese auditorio que quería matar a Stanley Sjöberg. Y de repente un hombre joven levantó sus manos a lo alto y comenzó a hablar fuerte en lenguas. Y Stanley dijo que era muy raro que este joven orara tan fuerte. Y de repente este hombre atrás comenzó a llorar, pedir misericordia de Dios. Y se descubrió que este joven en lenguas estaba exponiendo el pecado de ese hombre en su propio idioma. Le dijo quién era, dónde estaba el revólver, el color, y le dijo, has venido para matar al hombre de Dios. Y ese hombre comenzó a gritar por misericordia. Fue una señal a un incrédulo que él siguió estos pasos. Si desea adquirir libros, audios o videos con enseñanzas que enriquecerán su vida espiritual, acérquese a Producciones Peniel, Boedo 99, Capital Federal. Teléfono 981-6034. Fax 981-6178.